El versículo del libro de Génesis, capítulo 41, versículo 51, forma parte de una narrativa profundamente significativa que resalta la transformación y la providencia de Dios en la vida de José, hijo de Jacob. Este versículo expresa un momento de sanación emocional y redención en la vida de José, después de un largo periodo de pruebas y sufrimiento. El texto del versículo es: "Y llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre". Para comprender completamente el significado del versículo 51 del capítulo 41 de Génesis, es necesario considerar el contexto de la vida de José y los eventos que lo llevaron a este punto. La historia de José comienza en Génesis, capítulo 37, donde se le describe como el hijo amado de Jacob, quien le hizo una túnica de muchos colores. Este favoritismo provocó los celos de sus hermanos, quienes terminaron tramando contra él. En Génesis, capítulo 37, versículo 23, está escrito: "Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de muchos colores que llevaba puesta". Los hermanos de José, movidos por los celos, lo vendieron como siervo a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Este fue el comienzo de una serie de desafíos en la vida de José. En Génesis, capítulo 37, versículo 28, leemos: "Y cuando pasaban los mercaderes marianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto". Una vez en Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser siervo, José prosperó, porque Jehová estaba con José, y fue un hombre próspero. Génesis, capítulo 39, versículo 2. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y al ser rechazada, lo acusó falsamente de intentar deshonrarla. Esto resultó en el encarcelamiento de José, según se narra en Génesis, capítulo 39, versículo 20. "Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel". Incluso en la prisión, Dios continuó bendiciendo a José, dándole favor ante los ojos del carcelero. En Génesis, capítulo 39, versículo 21, leemos: "Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel". El punto de inflexión en la vida de José ocurrió cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. José, conocido por su habilidad para interpretar sueños, fue llamado para explicar los sueños del faraón. Él reveló que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna severa en toda la tierra de Egipto. La interpretación y el plan estratégico de José para lidiar con la hambruna fueron tan impresionantes que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto. En Génesis, capítulo 41, versículos 39 y 40, el faraón declara: "Y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú". Después de su ascenso al poder, José se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y tuvo 2 hijos. El primogénito fue llamado Manasés. En Génesis, capítulo 41, versículos 50 y 51, está escrito: "Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre". En este momento, José reconoce que Dios lo ayudó a olvidar el sufrimiento que había enfrentado. El nombre Manasés, que significa el que hace olvidar, simboliza la sanación emocional y espiritual que José experimentó. El sufrimiento pasado, aunque aún parte de su historia, ya no dominaba sus pensamientos ni su vida. José reconoció que Dios lo había ayudado a superar las dificultades y a vivir una nueva etapa de su vida con paz y gratitud. La historia de José y el significado del nombre de su hijo Manasés son poderosos ejemplos de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición y ayudarnos a superar los dolores del pasado. Hay varias lecciones valiosas que podemos aprender de esta narrativa. José pasó por traiciones, injusticias y un periodo prolongado de sufrimiento. Tenía todas las razones para guardar rencor contra sus hermanos, quienes lo vendieron como siervo, y contra aquellos que lo trataron injustamente en Egipto. Sin embargo, al nombrar a su hijo Manasés, José muestra que había decidido liberar esos resentimientos.
Eligió perdonar y no permitir que el pasado definiera su futuro. Este acto de perdón es una lección poderosa para todos. El perdón es fundamental para la sanación y liberación espiritual. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, la Biblia nos exhorta, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando elegimos perdonar, permitimos que Dios trabaje en nuestros corazones, eliminando el dolor y reemplazándolo por paz. La historia de José es un testimonio claro de la providencia divina. Desde su juventud, José tuvo sueños que indicaban un futuro prometedor, pero las circunstancias parecían contradecir esas visiones. Sin embargo, en cada etapa de su jornada, Dios estaba en control, orquestando los eventos para cumplir sus propósitos. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos el principio fundamental de la providencia divina, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que Dios está distante, Él está activamente trabajando para el bien de aquellos que lo aman. La vida de José nos recuerda que no debemos perder la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos, porque Dios puede transformar esas pruebas en bendiciones. Al nombrar a su hijo Manasés, José nos enseña sobre la importancia de olvidar el pasado. Este olvido no se trata de negar o borrar los recuerdos, sino de dejar de ser esclavizados por los dolores y heridas antiguas. José reconoció que, para seguir adelante y vivir plenamente la vida que Dios le había dado, necesitaba dejar atrás los resentimientos del pasado. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, refleja esta verdad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos anima a mirar hacia adelante, hacia nuestro llamado en Cristo, en lugar de quedarnos atrapados en los dolores del pasado. La vida de José es un ejemplo vivo de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendiciones. A pesar de las numerosas dificultades que enfrentó, José fue elevado a una posición de gran honor y poder, donde pudo salvar muchas vidas durante los años de hambruna en Egipto. Su trayectoria es una ilustración del principio encontrado en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, presidirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa transformación es algo que todos podemos experimentar. Cuando pasamos por momentos de prueba y sufrimiento, debemos recordar que Dios puede usar esas experiencias para moldearnos, fortalecer nuestra fe y, eventualmente, bendecirnos de maneras que no podemos imaginar. José, que comenzó su vida adulta como siervo, terminó como gobernador de Egipto, mostrando que las circunstancias más adversas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos divinos. La historia de José, especialmente el momento en que nombra a su hijo Manasés, es un poderoso testimonio del poder de Dios para sanar, redimir y transformar vidas. La trayectoria de José nos enseña la importancia del perdón, de la confianza en la providencia divina y de la necesidad de dejar atrás el pasado para abrazar el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Dónde necesitamos liberar resentimientos y perdonar? ¿Estamos confiando en Dios para guiarnos, incluso en tiempos difíciles? Y, como José, ¿estamos listos para dejar atrás el pasado y seguir adelante con fe y esperanza? Al responder estas preguntas y aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos experimentar la misma sanación y liberación que José experimentó. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre por tu fidelidad y misericordia. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, incluso en los momentos de dolor y prueba. Te pedimos que nos ayudes a liberar los resentimientos del pasado y a encontrar la paz que solo tú puedes ofrecer. Sana nuestras heridas y danos la fuerza para perdonar a quienes nos han herido. Que podamos confiar en tu providencia, sabiendo que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Ayúdanos a olvidar las cosas que nos atan al pasado y a avanzar hacia el futuro con esperanza y fe.
Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y poder transformador. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.